Ok. Entonces, como les decía, hoy día vamos a iniciar un nuevo eh, estudio, una nueva serie relacionada a un tema específico. Como ya les adelanté en el tráiler que les envié, imagino que todos lo vieron y ya sabrán que el estudio se trata de Jesús. La pregunta que muchos nos podemos hacer y tenemos que hacernos como cristianos es, ¿quién es Jesús? La idea principal de este estudio, de este tema que vamos a estar tratando, es primero reconocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero el de hoy día en específico es reconocer a Jesús como el Verbo. Ese es el capítulo 1. La idea es que profundicemos en algo. ¿Quién es Jesús? Vayamos conociendo distintos aspectos de la vida de Jesús, de su carácter, de su esencia, de su naturaleza. Concientizarnos, ¿cierto?, sobre que Él es el enviado de Dios. Eso queremos compartir hoy día. Y cómo las Escrituras reflejan a Jesús como Dios. Y todo esto nos va a ayudar, nos va a permitir darnos cuenta de que cuando afirmamos que Jesús es el Verbo, muchas implicaciones aparecen en nuestras vidas. Así que sean todos muy bienvenidos a esta serie de ¿Quién es Jesús? Y a lo largo de 12 lecciones, presentaciones, como usted quiera llamarle, vamos a introducirnos de la mano de un famoso teólogo en español que se llama Samuel Pérez Millos, que ustedes ya lo pudieron ver, si ya chequearon el video, ahí lo pudieron ver. Y una de las preguntas más importantes, más relevantes que como cristianos tenemos y debemos que hacernos. ¿Quién es Jesús? ¿Podemos responder esa pregunta basado en las Escrituras? Iremos dando distintas respuestas a esta pregunta con algunos textos en las Escrituras. Así que les invito a que puedan buscar en Juan, capítulo 1, versículo 1 y 18. Vamos a estar leyendo. ¿Ok? También les quiero decir que en esta nueva modalidad, de alguna manera, por así llamarlo, esta nueva modalidad de estudio, quiero que si usted tiene una pregunta o quiere interrumpirme, por favor lo pueda hacer, pueda decir, no entendí eso, lo puede repetir o sí, ya lo sabía, pero tengo otra pregunta y si la podemos responder en el momento lo haremos y si no, buscaremos también la respuesta juntos en las escrituras y así todos vamos a aprender. ¿Ok? Entonces les invito a que ya si ya tienen el texto, me hagan así. También les quiero pedir que en esta nueva modalidad se va a necesitar más de su participación, así que vamos a estar haciendo algunas pequeñas preguntas y ustedes van a tener que estar respondiendo. ¿Ok? Entonces, vamos por Juan, versículo 1 del capítulo 1. Y dice así, el verbo hecho carne, ese es el título que lleva, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces tenemos esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y quiero compartir con ustedes un pequeño video que nos va a también estar ayudando en la voz del hermano Samuel Pérez Millo y nos va a dar un pequeño adelanto, una pequeña explicación de lo que es o lo que significa, ¿cierto?, de que Jesús es el verbo. Ok.
Todos hemos oído hablar de Jesús. Todos conocemos algo acerca de él. Sin embargo, podríamos contestar a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Intentaré dar algunas respuestas desde la revelación de la Biblia. Formulo la pregunta y recibo esta respuesta del apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo equivale a palabra, pero no es una palabra aislada ni tampoco un discurso. Por medio del Verbo, Dios se expresa absolutamente. Por esa razón vino a la tierra para hacer visible al invisible. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Si es Dios, debe manifestar su deidad. Juan lo presenta como el Creador y dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. La palabra irrumpe con su omnipotencia y crea. Su voz no puede ser resistida. A cada expresión suya surge a la existencia aquello que no existía. Todo aparece ante él: universo, ángeles y hombres. Los cielos surgen con un juego de sus dedos. No necesitó nada más que su palabra para establecer las leyes que regulan el orden en el universo. Es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Si es verdaderamente Dios, tiene que estar vinculado con la vida. Oigo a Juan que dice: en él estaba la vida. Observo en el relato histórico cuando, acompañado de los discípulos, entraba en la ciudad de Naín. Lo hacía en el momento en que llevaban a enterrar un hijo único de una mujer viuda. Conmovido por la situación, dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y él se lo dio a su madre. Lucas capítulo 7, versículos 14 y 15. La muerte no podía resistir la autoridad del autor de la vida. Así también con la de su amigo Lázaro. Ordenó abrir el sepulcro. Dentro estaba el que hacía 4 días que había muerto. Su voz de autoridad sonó en el silencio que guardaba la multitud expectante: Lázaro, sal fuera. Y ante el asombro de todos, el muerto recobraba la vida. Si es Dios, tiene que poseer eternidad, que no es un tiempo infinito, sino todo lo contrario, ausencia total de tiempo. Así se lee en Proverbios: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Proverbios 8, 27, 29 y 30. Como Dios, fue adorado. El ciego sanado dijo delante de él: creo, Señor, y le adoró. El incrédulo Tomás reconocía su deidad y decía: Señor mío y Dios mío. El apóstol Pablo afirma que Él es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. A la pregunta: ¿quién es Jesús?, la Biblia responde: es el bendito Dios, el Verbo eterno, creador y hacedor de todo. Así debo reconocerlo y ante Él adorarle como corresponde a Dios. Amén. ¿Quién es Jesús? Excelente video, no sé qué les pareció.
¿Qué les pareció el video? ¿Nos pueden contar? ¿Qué pueden decir ahora sobre quién es Jesús? Hermoso, hermoso lo que se está hablando y que podamos aprender y profundizar más sobre esto. Muy lindo. Además, si nos damos cuenta, a través de todos los versículos que acaba de hablar el hermano, es exactamente lo que hemos estado viendo a través de toda la enseñanza en este tiempo. Amén. ¿Alguien más nos quiere compartir es, quién es Jesús? Después de haber escuchado también de lo que ustedes saben, lo que ustedes han vivido. Hermoso, como decían allí mis hermanos, Romina, Bernarda. Uno queda, pero no sé si es la forma que lo dice la persona que lo está explicando, pero nos podemos dar cuenta que Jesús es todo. Está en cada cosa, en cada detalle, en lo más mínimo. Pero va a ser un estudio, un encuentro, pero muy, muy constructivo. Me encantó. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decirnos algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, espero que les vaya gustando el video. Vamos a estar compartiendo en todas las clases un video como este, de la mano de este hermano, que les invito también a que puedan leer y puedan escuchar también sus predicaciones en YouTube. Es muy interesante, es una persona muy erudita, pero también puede simplificar muchos conceptos que hoy día quizás hemos complejizado más de lo que era necesario. ¿Ok? Entonces, vamos a estar a lo largo de 12 secciones, 12 clases, 12 presentaciones, 12 eh, domingos, ¿cierto? Eh, revisando esta pregunta, ¿quién es Jesús? Ya sabemos, hoy día de hoy estamos viendo quién es Jesús, y Jesús es el Verbo. El título de este capítulo 1 es el Verbo. ¿Ok? Entonces Samuel, ¿cierto? El hermano, comienza analizando justamente lo que leímos al principio. Juan capítulo 1, versículo 1 y 18, donde claramente Juan reconoce y dice que Jesucristo, ¿cierto? Era Dios, era el Verbo. Y ¿cierto? Porque dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿cierto? Pero luego en el versículo 18 enlaza todo eso que él venía diciendo, principalmente lo del primer versículo, pero todo lo que él viene desarrollando, lo enlaza con el unigénito Hijo, que se hizo carne, que se hizo hombre, para visibilizar o hacer visible, para poder compartirnos, para poder revelarnos al Padre. Y como decían ustedes, es un comienzo bastante fuerte, ¿no? O sea, es muy potente pensar de esta manera. Jesús es Dios, Jesús es el Verbo, Jesús es el quien ha hecho visible a Dios, Jesús es el Verbo, ¿cierto? Es decir, Dios mismo. Y esta verdad se va a manifestar, y lo que decía el video también, en 4 verdades o de 4 maneras. Primero es que Jesús es creador. Alguien si nos puede leer Hebreos 1:3, lo puedan buscar por ahí. Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Ya lo encontré. Ok, léalo nomás. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Amén. Es decir, con el simple poder, el simple digo entre comillas, ¿cierto? Con el simple poder de su palabra, Él eh, sustenta todas las cosas. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1, versículo 3? Si alguien lo tiene por ahí, lo puede leer. ¿Puedes repetirlo, por favor? Génesis 1:3. Aquí lo tengo, dice, y dijo Dios, sé la luz, y fue la luz. Y vio Dios la luz, ¿Sí? que era buena, y separó Dios la luz y la luz de las tinieblas. Muy bien. Y dijo Dios. Cuando nosotros leemos el relato de la creación, ¿cierto? En el primer capítulo, básicamente de Génesis, luego vemos la creación del hombre en el capítulo 2 y ya en el capítulo 3 nos encontramos con la caída del hombre. Pero cuando vemos esta imagen de la creación de Dios y vemos a Dios creador, nos damos cuenta de que solamente con la palabra de Dios, Él no necesitó nada más, no necesitó de nadie, fue autosuficiente para crear todo lo que hoy día conocemos, para crear todas las cosas que hoy rigen la vida que nosotros conocemos. Y esa palabra, cuando dice en Génesis 1:3, ¿cierto? Y dijo Dios, y en realidad cuando lo seguimos viendo el relato, por ejemplo, en el versículo 9, perdón, el versículo 6, luego dijo Dios, el versículo 9, dijo también Dios, o sea, vemos cómo la palabra de Dios es poderosa. Y luego podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es creador. Estamos reconociendo que Jesús es Dios, pero una de esas manifestaciones o una de las maneras en la que sabemos que Jesús es Dios es que es creador. En el video escuchábamos las siguientes palabras. La palabra irrumpe con su omnipotencia y crea, y crea. Su voz no puede ser resistida. A cada expresión suya, surge la existencia de aquello que no existía. Todo aparece ante él, universo, ángeles y hombres. Los cielos surgen como un juego de sus dedos. No necesitó nada más que su palabra para establecer las leyes que regulan el orden en el universo. Es decir, Jesús estuvo ahí y eso nos habla de la preexistencia de Jesús antes de venir como hombre. Entonces, nuestro primer eh, punto es que Jesús es creador. Ahí ustedes pueden ir anotando los textos. De todas maneras, yo les voy a mandar donde salen algunos, los más principales, pero Jesús es el creador. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Decimos Jesús, encontramos una respuesta en Juan de que Jesús es el verbo. Jesús, y al decir que Jesús es el verbo, estamos diciendo que Jesús es Dios. Y una de las formas en las que se manifiesta esa deidad o esa forma de Dios es que Jesús es creador. Quiero leer también otro versículo, porque nos damos cuenta cuando comenzamos nosotros a leer la Biblia, nos damos cuenta de que em, toda la historia, ¿cierto? Toda la Biblia está enlazada en un mismo tema, en una misma historia, ¿cierto? Y eso es interesante, ¿ok? Y miren lo que dice Pablo en su carta a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y en Él, ¿cierto? Es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Jesús es el creador. Todas las cosas fueron creadas
por medio de Él, porque Él es el Verbo, porque Él es Dios, porque Él es Jesús, creador. Amén. ¿Habíamos pensado en Jesús como creador? ¿O solamente veíamos a Jesús como el hombre, aquel que murió por mí, aquel que fue el intermediario entre mi condición y Dios? Muchas veces quizás solo pensamos en eso o solo vemos a Jesús crucificado y está bien porque es parte de lo que es Jesús. Pero como decía también ahí un texto que leímos, que Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre, es decir, está glorificado, ya no es más solamente un hombre, sino que siempre fue un hombre y Dios, pero ahora está glorificado en la presencia de Dios Padre y sentado a su diestra. Vamos entonces con el punto número 2. Otra manera en la que esta verdad de que Jesús Dios es manifestada. Y el estudio nos dice, bueno, si Jesús es Dios, entonces tenía que tener con la creación, ¿cierto? Y ahí vemos en la Escritura cómo Jesús es creador. Pero la siguiente interrogante es, bueno, si Jesús es Dios, entonces tiene que tener que ver con la vida. En Él tiene que estar la vida. ¿Qué es lo que nos dice, qué nos puede leer Juan capítulo 1, versículo 4? Amén. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En Él estaba la vida. Juan, reconociendo que Jesús es el Verbo, que es creador, también está reconociendo de que Jesús es vida. Podemos leer, ¿qué nos puede leer el relato de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17? ¿Qué nos puede leer Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17? Acá, ¿Ok? Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Vemos cómo la vida estaba en Jesús. Y como me gustó mucho una de las palabras que utilizó ahí Samuel, que dijo, la autoridad de la muerte no se pudo resistir a la autoridad de Jesús en la vida. Es decir, Jesús ordenó también, por ejemplo, cuando Lázaro murió, que él se levantara. Jesús es la vida. Y cuando Jesús hace su sacrificio en la cruz, lo que hace es vencer la muerte y nos da vida. Entonces, podemos, hermanos, tener la plena confianza, la plena certeza de que Jesús es Dios, que Jesús es creador, pero que también Jesús es vida. Y en Juan 1:4, que leímos hace unos momentos, la palabra que se utiliza para vida en griego es zoe. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que hay una plenitud de vida, que hay una vida abundante. ¿Recuerdan que Jesús dijo, he venido para darles vida y vida en abundancia? Una vida abundante. Es también una palabra que se utiliza para referirse a la vida eterna. Entonces, pero mire, fíjense también que cuando decimos que Jesús es vida, no solamente tiene que ver con una vida biológica, que si bien es cierto, en el relato que acabamos de ver, Él
revivió o resucitó, ¿cierto? A un joven que ya estaba muerto físicamente, ya no, ya no estaba con nosotros. Lo mismo cuando vemos Lázaro, dice que tenía ya varios días de muerto y que ya su cuerpo estaba eh, hediondo, ¿cierto? Estaba podrido, literalmente. Entonces vemos que, si bien es cierto, lo que Jesús hace de su vida es parte de la vida física, no es solo eso, sino que también tiene que ver con una vida abundante. Y miren lo que significaba también lo del relato de Lucas capítulo 7. ¿Cuál es el contexto también que hay? Porque lo que está narrando es una situación sumamente compleja hoy día y también en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, porque la mujer era viuda y había muerto su único hijo, es decir, su familia. No existía familia. Se había perdido esa familia porque se había muerto el hombre, ¿cierto? Y la mujer estaba viuda, pero además había muerto su único hijo y ella estaba sola. Ya no tenía quien le diera sustento. Ya había perdido su familia. Fue una tragedia, sin duda. Fue una tragedia porque no es normal, ¿cierto? O no es esperable que los padres tengamos que enterrar a los hijos. Imagínense, yo solamente me puedo en parte imaginar ese dolor, lo que ella había sufrido y más encima era viuda. Entonces, como le digo, no solamente murió este único hijo, sino que murió la familia. Ya no tenía a nadie. No hay nada más triste que la familia muera, que perder todo y quedar sin nada. Pero Jesús es vida. Y cuando le devolvió la vida física, no solo lo hizo eso, sino que dice, y se lo entregó a su madre. Es decir, no solamente le entregó una vida biológica, sino que le devolvió su familia, le devolvió el vínculo familiar. ¿Qué te provoca esto? ¿Qué piensas cuando yo te digo Jesús es vida? Pero no solo una vida física, sino que Jesús te da una vida abundante, una vida que se traduce en que restaura tu familia, que restaura aquello que ha sido roto, aquello que estaba muerto, Dios lo puede revivir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué provoca cuando eh, vemos que Jesús es vida? Cuando devuelve la familia a esta viuda. ¿Alguien que nos quiera compartir algo? Vemos la grandeza de Dios y así también en nuestras vidas, cuando necesitamos y estamos ya ahogados en nuestra incoherencia, Señor ahí nos da también el poder seguir adelante. Así es. A mí también me llama la atención porque venía como el pensamiento de que por algo Dios, o sea, Jesús, manifestó esto, o sea, hizo estos milagros y no solamente uno. Yo la verdad tenía entendido que solamente había hecho lo de Lázaro y él cuando resucitó. Y ahora me queda claro de que por algo, y él demostró, Jesús demostró, y Dios permitió que lo demostrara para saber y sepamos que Él es vida. Además también en la cruz, cuando habla la palabra, dice que Él dio vida, cuando Él fallece, nos da vida a todos, Él nos da la vida eterna. Así es. ¿Alguien más nos quiere compartir algo sobre Jesús devolviendo la familia? Jesús devolviendo todo lo que estaba perdido. Porque Jesús es vida. Porque Jesús es la plenitud, es la calidad de vida, es la vida abundante que buscamos. Amén. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente manera en que la verdad de que Jesús es el Verbo, es decir, Dios mismo, se manifiesta también en que Jesús es eterno. Y muchas veces cuando pensamos en la eternidad, pensamos en un tiempo enorme, 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 que no tiene fin, que nunca acaba. Pero es interesante cómo lo plantea y cómo lo podemos ver con Samuel Pérez Miño, ¿cierto? De que la eternidad no es
un tiempo infinito. La eternidad no es una cantidad de tiempo que no podemos medir, que no podemos contar, sino, como dice él, todo lo contrario. La eternidad es la ausencia completa de tiempo. Es decir, Dios es atemporal. Esa es una de las características de Dios. Y si Jesús es Dios, entonces también debe ser atemporal, también debe ser eterno. Y podemos leer en Proverbios, capítulo 8, vamos a estar leyendo el versículo 27 y el, 25, y el versículo 29 y 30. Si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene por ahí. O lo leo yo. ¿Puedes repetir el versículo? Proverbios, capítulo 8, versículo 27. Y luego vamos a leer el versículo 29 y 30. Saltamos el 21. Bien. Proverbios 8. 27 al 27. 30. Sí, léalo. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y eso era su delicia de día en día, teniendo solo delante de él en todo tiempo. Amén. Jesús es eterno. Jesús, él dice, dijimos que todo había sido creado por la palabra de Dios, es decir, el verbo había sido creado por eso. Y estamos diciendo que Jesús es el verbo, estamos reconociendo que Jesús es Dios, y estamos diciendo que Jesús estuvo ahí, siempre ha estado ahí. Vemos la preexistencia de Jesús. Él es atemporal, Él estaba antes. Él estaba, dice en el versículo 27, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Es decir, hay si Jesús es Dios, entonces tiene que poseer la eternidad. Y Jesús en la Biblia nos enseña que cuando se afirmaban los fundamentos de la tierra, que cuando se ponían el límite al mar, recordemos que todos conocemos quizás, o tal vez no, pero la historia de Job, ¿cierto? Cuando Dios en esta conversación, por así decirlo, eh, dice que ¿dónde estabas tú o quién eres tú cuando yo puse los límites al mar? Justamente vemos aquí que cuando eso sucedía, Jesús estaba ahí. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo, porque Jesús es el creador, ¿cierto? Lo vimos, pero también es eterno y estaba ahí, aún antes del inicio de los tiempos, aún cuando no existía el fundamento de la tierra, aún cuando no estaban, ¿cierto?, los cielos afirmados, aún cuando las fuentes del abismo estaban o todo estaba en desorden. Él estaba ordenándolo todo. Hermano, Jesús es eterno y no tiene que ver con un tiempo infinito, sino más bien que no está en el tiempo, que no está asociado a un tiempo. Esa es una de las características y es una forma en la que la verdad de que Jesús es el Verbo, es decir, Dios mismo, se manifiesta. Y finalmente vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 28. Alguien lo pueda buscar y leer. Y otra persona que pueda buscar Romanos capítulo 9, versículo 5. Juan capítulo 20, versículo 28 y Romanos capítulo 9, versículo 5. Acá tengo Juan 20:28. Ok, léalo nomás.
Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Y Romanos capítulo 9, versículo 5. Versículo 5. ¿Sí? 9, 5. Ya, dice, ¿de quién son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. La cuarta y última verdad que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en que Jesús es el Verbo, es decir, Dios mismo, es que Jesús fue adorado. Miren lo que dice en el último texto que acabamos de leer, es Pablo escribiendo la carta de los Romanos, ¿cierto? Que estuvimos viendo. Y miren lo que dice Pablo, ¿cierto? Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Bendito por los siglos. Amén. Le está adorando, le está exaltando, le está reconociendo como Dios. Le está reconociendo como Dios. Y leímos recién también en Juan, ¿cierto? Capítulo 20, versículo 28, que Tomás, ¿cierto? El apóstol que tenía una incredulidad, pero cuando ya se enfrenta con él, cuando puede comprobar lo que él quería comprobar, dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el versículo 28? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y para un judío poner en la boca esto, Señor mío, Dios mío, es algo tremendo, porque lo que está haciendo es reconocerlo como Dios. Es decir, él quedó convencido de que Jesús estaba resucitado, de que Él era el Señor y que era Dios. No había otra forma. Él reconoció su divinidad. Él reconoció su divinidad, reconoció que Jesús no había otra forma en la que esto pudiese haber pasado. ¿Qué cosa? La resurrección de Jesús, si Él no fuese Dios, si Él no fuese la vida, si Él, su autoridad sobre la vida no fuese mayor que la autoridad de la muerte. Y también tenemos el relato del ciego que recibió la vista, ¿cierto? Después de que Dios lo sana ahí en Juan capítulo 9, versículo 38. Vamos a ver, bueno, durante del capítulo 9 comienza a narrar esta sexta señal. Recordemos que Juan en su evangelio habla de señales, es decir, de estos milagros que apuntan a quién es Jesús. Dice el versículo 38, y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús fue adorado, Jesús fue reconocido, y Jesús es reconocido, y Jesús debe ser reconocido por nosotros como Dios. Jesús, al ser el objeto de nuestra adoración, cuando nosotros hoy día cantamos las alabanzas, cuando nosotros hacemos el servicio a Dios, el objeto de nuestra adoración es Jesucristo, porque como Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en su carta a los Filipenses, ¿cierto? Y Él no tomó como el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí lo encontramos en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Tenemos ese hermoso poema de Pablo a los Filipenses. Pero vemos ahí que Jesús dice que por causa de eso, Jesús fue exaltado hasta lo sumo para que todos lo reconozcan como Señor. Jesús es Dios, Jesús fue adorado y Jesús debe ser adorado. La Biblia nos llama a adorar a nadie más que a Dios. Y Jesús fue adorado. Jesús fue adorado en las Escrituras por los hombres. Jesús nunca dijo, hey, no te arrodilles, no te adores, no me adores a mí. Porque Él sabía que Él era digno de la adoración porque Él era Dios. Porque si vemos, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, ángeles se aparecen ante personas y personas se han postrado a adorarles, ellos dicen, no me adora a mí porque yo no soy digno de adoración, solo Dios. Entonces nos damos cuenta de que Jesús fue adorado y eso fue
las personas reconociendo la deidad de Dios, la deidad de Jesús, perdón. En este capítulo, en el que hemos compartido de que Jesús es el Verbo, y que cuando decimos eso, ¿qué implica? Estamos diciendo que Jesús es Dios. Y cuando queremos reforzar esta verdad, decimos nosotros, Jesús hace 4 cosas que son propias de Dios. Es creador, es vida, es eterno y es adorado o fue adorado. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Él es bendito de todo, Él es el Dios, ¿cierto? Él es todo, Él es el Verbo eterno, creador y hacedor de todas las cosas. Como dice Pablo en Primera de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, vimos que todas las cosas fueron creadas por Él, Él subsiste, y Él es el primero de todo, porque Él tiene la preeminencia en todo. Y quiero que podamos responder algunas preguntas en cada uno de nosotros, ¿sí? No tienen que responderla aquí, sino que para que las medite. ¿Reconocemos a Jesús como Dios? ¿O solamente lo reconocemos como el Salvador, que está bien? ¿Solo reconocemos como nuestro hermano mayor, podríamos decir, ¿cierto? Como el primogénito entre todos, que está bien? ¿Reconocemos a Jesús como Dios? ¿Lo adoramos como corresponde? Como este Dios creador, como este Dios dador de la vida, como el Dios eterno. ¿Le adoramos de esa manera? Le invito a que tomen el papel que tienen ustedes ahí, que tienen su cuaderno o donde sea que estén tomando algunas notas. Les quiero invitar a que puedan pensar qué es lo que más le ha impactado de este capítulo, de esta primera sesión, y que la puedas escribir en un papel. Porque llevar un diario, llevar un cuaderno, ¿cierto?, con apuntes de los estudios nos ayuda muchísimo a fijar nuestro conocimiento, pero también a poder recurrir a ellos cuando queremos saber algo. Cuando alguien nos dice, bueno, ¿por qué tú crees que Jesús es creador? Bueno, porque la Biblia tal cosa, en Primera de Juan capítulo 1, dice que era el verbo, pero en Génesis 1:3 dice, y así comenzamos a nosotros formar, a formar lo que nosotros podemos responder. Y ahí hacemos honor a las palabras que dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Que debemos estar dispuestos, debemos estar listos para dar la razón de la esperanza que hay en nosotros, parafraseando el texto. Entonces le invito a que puedan escribir en un papel, en el iPad, en donde sea que estén escribiendo, qué fue lo que más le impactó de este capítulo. También, para lo que queda de la semana, lo que viene, les invito a que puedan elegir a alguien, a una persona con la que puedan compartir estas verdades. Puede ser en la misma casa, familiar, un amigo, alguien. Quizás otro hermano de la iglesia o alguien que ustedes saben que es cristiano y quieran tener una conversación con él y decir, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Sabías que Jesús es el Verbo? No, no, sí o no. O eso es lo que ustedes pueden de alguna manera utilizar, ¿cierto? Para reforzar y para compartir. Cuéntale a él lo que escribiste, cuéntale a esta persona qué fue lo que más te sorprendió cuando comenzaste a leer esto, cuando comenzaste a estudiar quién es Jesús. Y también pídele, ¿cierto?, que él te comparta quién piensa que es Jesús. ¿Mm? Les invito a que también podamos tener un tiempo de oración en el que podamos decir, gracias, Dios, por enviar a Jesús. Así que voy a dejar de grabar por ahora, pero les invito, hermanos, a que podamos continuar leyendo, aprendiendo sobre esto. Vamos a estar en 2 lecciones hablando acerca de quién es Jesús. Amén. Dios les bendiga.